La primera cosa es esto. Yo llevo ya en noviembre 42 años en el Señor. Y bueno, el púlpito se vació casi enseguida de contenido y me puse a leer. Yo me caí en las garras de Watchman Nee. Ahora, Watchman Nee es un cristiano increíble. Su entrega al Señor es envidiable. Estuvo en la cárcel por la fe, salió de la cárcel y luego se metió otra vez en la cárcel para honrar el nombre del Señor porque la gente hablaba mal de él. Su testimonio se escribe en un libro que se llama Against the Tide o Contra Corriente. Es brillante. Y escribió, aunque no lo escribió, hizo una serie de predicaciones que produjo un libro que se llama The Normal Christian Life o La vida normal del cristiano. Y es brillante. Y yo lo tragué todo durante muchos, muchos años. Y la primera parte sobre la justificación es increíble. La segunda parte acerca de estar en Cristo también. Pero las conclusiones totalmente erróneas. Porque habla de un perfeccionismo y según una persona que ya no está, dice que Watchman Nee era el más brillante teólogo del siglo XX. Lo siento, no lo era. Era probablemente uno de los creyentes más increíbles y más fieles del Señor, pero todos podemos meter la pata. El perfeccionismo no existe en la Biblia, aquí abajo, ahí arriba sí. Y cuando eres soltero, es posible vivir una vida victoriosa, como vivía yo durante mis primeros 6 años. Yo vivía cosas que se encuentran en libros, pero no es propio comentarlas. Y luego me caso y descubro la verdad de mí, ¿vale? Y descubro que no hay una gloriosa, victoriosa, cristiana vida de gloria. No, es un trabajo duro intentando entender lo que Cristo ha hecho en la cruz, en su resurrección y lo que somos en Él, y luego es una lucha día a día para el cambio. Y adelantando a la conclusión, R.C. Sproul, que murió en 2008, que era un teólogo reformado brillante, está hablando de la santificación, lo puedes escuchar porque lo han traducido al español. Y dice de la santificación, bueno, todo eso de estar en Cristo y todo es maravillosa doctrina, pero él habla de, pues sí, el Señor me ha cambiado a lo largo de los últimos 30 años, 20 años, me quedé flipando. Es así, ¿no? Yo tengo 63 años hoy, pronto, no lo he tenido, 64 dentro de X tiempo. Y resulta que no soy lo mismo de lo que yo era hace 42 años cuando me convertí. Soy totalmente diferente. De hecho, mi mujer tiene cosas muy bonitas que decir de mí, cosas que no podía decir hace 30 años. Espérame, me voy a ver. Entonces, aunque nosotros vamos a hablar de hechos históricos y todo lo que es verdad de nosotros en Cristo, lo vamos a ver de perfección cuando llegamos al cielo. Mientras el cielo y nuestra conversión, aunque todo lo que vamos a decir es verdad, es que la gracia de Dios crece en nosotros. Y eso es lo que hay. Y esperas otra cosa, vas a vivir bajo de una nube de desánimo y condenación. Así que voy por allí, ¿ok? Entonces, eso es un proyecto mío que empecé hace muchos, muchos años, que se llama Después. ¿Después de qué? Pues después de muchos fracasos, mucho sufrimiento, mucho intentando entender, mucha lectura, mucho descartar eso, mucho. Aquí, ¿después de qué? Bueno, 42 años son después. Significa dibujos sencillos para enseñanza sistemática, ¿vale? Ahora, si podéis pensar en una mejor palabra que tiene esas 5 letras, pues lo cambiaré. Pero es la primera cosa que me viene a la cabeza. Ok, entonces vemos un señor aquí verde. Verás que el color verde es importante más adelante. Ahí está, detrás de un muro un poco confuso y con diferentes temas delante que muchas veces nos provocan confusión en la vida cristiana. Pero la verdad es que con un acercamiento paso a paso a las cosas más sencillas, tenemos una visión clara de lo que es el Evangelio, es que no caímos en las trampas en las cuales hemos visto a otras personas caer.
Y como comenté la última vez que compartí, cuando uno está pintando, tiene que dejar el primer color secar. Porque si añades el siguiente, mientras está la primera mojada, se produce una especie de guarrada. Y lo que tú intentas mostrar es imposible mostrar. ¿Por qué? Porque no ha secado. Entonces, cosas como la doctrina de la justificación se tiene que secar, súper bien secado. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ver Romanos 7, 1 a 6, ¿de acuerdo? Romanos 7, 1 a 6, lo voy a leer y luego voy a hacer unos comentarios, dando una vueltecita para llegar a lo mismo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Esos son gentiles y judíos, ¿vale? En aquel entonces solo tenían la ley, las antiguas escrituras, no tenían el Nuevo Testamento. Entonces todos aprendían de lo mismo, todos entendían de la ley. Así que de este versículo no puedes decir que la iglesia romana eran judíos. Eso son tonterías y todos los comentaristas dicen lo mismo. No hay un solo comentarista que dice, bueno, que no sea moderno, los que tienen fondo de años, ninguno dice que la iglesia romana era judía. No es cierto. Dice, empezando de nuevo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y luego dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere, es decir, la mujer, a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, se libre de la ley, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para la muerte. Pero ahora, en Cristo, estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso es lo que he leído. Ahora vamos a hacer un pequeño repasadito para llegar hasta ahí, porque el hecho es que el libro de Romanos, esos versículos están construidos sobre lo que ha dicho Romanos hasta ahora, ¿no? Entonces, si volvemos al principio, en Romanos 1:17, Pablo dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Eso qué quiere decir? Significa que el justo, que está hecho justo por la fe, vivirá. Está hablando de que a través de la fe estamos justificados, pero no solo justificados, también tenemos vida espiritual. Así que del principio estamos hablando de dos cosas. Y esos dos temas corren a lo largo del libro de Romanos, una vez tras otra, y van contestando varias preguntas en el camino. ¿Vale? Entonces, hablamos de la justificación y la vida. Es mi entender de momento. ¿Vale? Entonces, la justificación. ¿Qué justificación? Lo vimos la última vez. Es la mismísima justicia de Cristo que nos da. Lo que Él gana en la cruz a través de su obediencia, esa es la justicia que nos da a través de la fe. Y si tenemos su justicia, ¿qué tiene que decir la ley? No tiene nada que decir. Y eso es donde tenemos que parar durante tiempo reflexionando sobre estas cosas. Y esas cosas nos llevan a una cosa que se llama la adopción. Somos justificados y somos hijos.
Y tenemos que pensar un poquito en los privilegios y las consecuencias lógicas de esta parte del argumento de lo que tiene San Pablo. Y una de las cosas que vimos la última vez es que todo eso nos da acceso al trono. Ese es el resultado de la justificación, acceso al trono de nuestro Padre. Hay algo que tenemos que entender. Pasamos a la tercera. Esa es la tercera, pero obviamente es la segunda, ¿ok? Eso lo habéis visto antes. Y es uno de los dibujitos que estoy intentando. No, ese no. La otra. Perdón, Miriam, no me he expresado bien. Esa. Gracias. Bueno, esa es la segunda, aunque sale tercera allí, ¿vale? Así que vamos a hacer un poco de gimnasia. Bien. Ok. Tenemos que entender eso para poder llegar a entender el Romanos 7. Porque es un argumento de lógica, ¿de acuerdo? Vemos aquí que Romanos 5, 12 a 21, no lo vamos a leer, no tenemos tiempo, pero es un pequeño repasadito. Básicamente, toda la gente del mundo están en Adán o están en Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿vale? Si estás en Adán, ¿por qué estás en Adán? Porque estamos incluidos en él cuando él pecó. Y cuando él pecó, ciertas cosas pasaron. A través de su acto de desobediencia entró el pecado. A través de eso, la muerte, la condenación, el juicio y la muerte eterna. ¿Ok? Estamos en él, incluido en todas las consecuencias de lo que este Señor hizo. Mucha gente habla de la injusticia de la situación, pero eso es la lógica de Dios. Dios nos trata de una forma, lo que se llama en la Biblia, teología federal. Es así. Y la gente dice, oh, qué injusto. Vale, ok, vale, pero eso es lo mismo de lo que pasa aquí. Estamos incluidos en el acto de obediencia. Entonces Jesús viene obedeciendo al Padre para morir en nuestro lugar y a través de lo que Él hace, ¿entre qué? La gracia, la vida, la justificación, la adopción de hijos, el perdón de pecados y la vida eterna. Y todas las consecuencias. Entonces, la Biblia dice en Romanos 5, cuando Adán pecó, yo pequé. Cuando Jesús, lo vamos a leer aquí, cuando Jesús fue crucificado, yo también. Cuando Cristo fue muerto, yo. Cuando Cristo fue enterrado, yo. Cuando Cristo fue resucitado. Y cuando fue glorificado. Entonces, ¿todos estamos en Cristo o todos estamos en Adán? La pregunta aquí es, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación que los que creen, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Dando todo nuestro dinero a los pobres, haciendo lo mejor que podemos todos los días de nuestra vida. No. Pasamos de aquí por el poder del Evangelio de Dios. ¿El Evangelio qué es? Su acto de obediencia que logra todo esto. Y estamos incluidos gratuitamente por la fe en Él. Y lo tenemos que entender. Si tenemos bien claro lo que está en Cristo y lo que está en Adán, la de la ley, que dice aquí, si tienes esto claro, la de la ley se aclara por sí sola. Hasta que atrevería a decir que ni siquiera lo tendría que decir. Pero como estoy diciendo, tenemos que pasar tiempo reflexionando sobre las enseñanzas en la Biblia. Tenemos que pasar tiempo pensando sobre la justificación durante un largo rato y sus consecuencias. La sangre de Cristo, un largo rato. La resurrección durante mucho tiempo. Tenemos que pasar tiempo lentamente, para que se pueda construir la imagen total.
Porque todas las personas que yo conozco que han ido corriendo de un lado a otro y tienen 3,000 libros y estos y el otro, están en el error, todos están en el error, porque van demasiado rápido. Hay que dejar las cosas secar, hay que entender las cosas básicas antes de ir a cosas más avanzadas. Y cuando llegas a las cosas más avanzadas te das cuenta, ¿qué hago yo aquí? Es lo básico, es importante, se trata de Jesús. Entonces yo he vuelto a lo básico. Y me hace llorar que Él puede haber hecho lo que hizo por alguien como yo, es que me quedo más y más maravillado, porque se trata de eso. Por eso hacemos esto todos los domingos. Jesús dijo, haz eso todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar constantemente lo que hizo. ¿Para qué? Para que nos mantenemos en el camino, porque Él es el camino. Bien, estoy saltando muchas noticias, no sé por qué me han estado escribiendo tanto. Bueno, si hemos entendido Romanos 5, pasamos a Romanos 6, versículo 2, que dice, suponiendo que hemos entendido eso, hay conclusiones. Si te acercas al libro de Romanos con ideas ya preconcebidas, te pierdes. Y si dejas todo al lado y el libro de Romanos resulta un libro difícil, pues vas muy bien de conclusión en conclusión. Aunque pierdes el contenido del argumento de San Pablo, si vas de conclusión en conclusión no te vas a perder. Y con el tiempo el Espíritu Santo la va a abrir y lo entenderás y dirás, wow, como he dicho tú esta mañana. Todo es un wow. Ok, bien. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, de esto deberíamos entender que hemos muerto al pecado. Hemos salido de un reino de oscuridad al reino de la luz. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. Esas son las conclusiones de 5. Ahora, 6, venimos aquí. Siguiente versículo es el 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará. Eso, gracias. De vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, de esto tenemos que entender dos cosas, que hemos muerto al pecado y no estamos bajo la ley. Vale, pero no lo dice aquí, pero pensándolo un poquito se aclara. Y esa es la razón por mi siguiente dibujito. Miriam, ¿te importa? Que es la segunda. Bien, es un pelín más complicado. Lo voy a explicar antes de entrar en detalles, ¿vale? Entonces, este dibujito es igual que el otro, pero digamos que es más histórico, ¿ok? Los colores son importantes. Aquí tenemos la ley, ¿vale? ¿Qué color es? ¿Es un color bonito? Verde, sí, Rafa, sí. Pero es un color bonito, ¿no? ¿Por qué? También, efectivamente. Pero todas esas son buenas noticias, pero esto es verde porque es un color bonito, pienso yo. ¿Por qué? Porque la ley es buena. No hay nada en la Biblia que dice la ley es mala. La ley es buena. Revela el carácter y la persona de Dios. Y el rey David dice que medito en la ley día y noche. Probablemente muy pocos reyes meditaban por la mañana y por la tarde en la ley como fue estipulado. Pero él se maravillaba en la ley. ¿Por qué? Porque en él veía la persona y el carácter de Dios, y cuando veo sus salmos, él hablaba mucho de Cristo, porque él en la ley veía a Cristo. En aquel entonces, cuanto más nosotros que ya hemos nacido en él después de la cruz de la resurrección. ¿Ok? Así que la ley es buena, ¿de acuerdo? Ahora, así tenemos la ley, ¿vale? Y digamos las consecuencias definitivas de la ley.
aquí tenemos el reino de gracia, aquí abajo el reino de muerte y del pecado. Por encima de la ley hay vida, por debajo de la ley hay muerte que nos lleva a la ira de Dios, ¿no? Como yo he dicho, este dibujo se trata de estar en Cristo y se trata de estar en Adán. ¿Vamos bien? ¿Todo entendido? ¿Es confuso para alguien? ¿Podéis ser honesto? No, ¿no? Bien, ok. Ahora, aquí tenemos A y E. ¿Quiénes son A y E? Ok, bien. Entonces, ellos, no sabemos durante cuánto tiempo, pero tenían una relación con el Señor en el jardín de Edén que duró X tiempo, ¿vale? No sabemos. Especular, no. Pero Adán andaba y Eva andaba con él en el jardín por la tarde. O sea, ellos tenían sus quehaceres durante el día, supongo, y él durante la tarde venía y charlaban. Y una de las cosas de las cuales charlaban era, Dios dio a Adán el trabajo de dar nombres a los animales, ¿no? Entonces yo dudo que sea alguien, Adán, ven, muy bien, ok. ¿Esto qué es? Cerdo. Repite la palabra cerdo. Cerdo, bien, ok. Y eso, camello. No creo que era una conversación así. Era una impartación de conocimiento, una relación de, no sé, pero tiene que haber sido una cosa mucho más profunda. Entonces, Adán tuvo una relación muy profunda, con un intercambio muy profundo con el Señor durante un periodo de tiempo. Y el Señor le dijo, Adán, mira, no comerás de este árbol, ¿vale? Y era una prueba. Y él tenía que elegir. Y a través de su elección, si hubiese obedecido, habría llegado a un estado de perfección, en el sentido de que habría sido imposible para pecar. Habría llegado a lo que nosotros llegaríamos en Cristo cuando llegamos con Él. Eso es lo que dicen, lo que se llama la teología del pacto. Es muy interesante y recomiendo su lectura porque edifica mucho. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de un caso hipotético de lo que podría haber pasado si Adán hubiese obedecido durante un periodo de tiempo X, pero tampoco sabemos absolutamente nada, pero él pecó, ¿vale? Entonces, Adán pecó. Y una cosa que quiero decir aquí, hablando con una chica hace poco, me dice, y el pecado de Adán y Eva, la chica tenía la impresión que era una especie de, he pecado. No, lo que pasó en el jardín fue una rebelión contra Dios en toda regla. Era una cosa tan fuerte, porque es que, no sé vosotros, pero cuando, bueno, yo peco, yo sé que vosotros no, pero yo sé que yo de vez en cuando peco, y cuando el pecado se acerca o siento la tentación, es que lo siento como, no una fuerza, pero una persuasión, Pablo, no debes estar haciendo esto, me siento incómodo y luego peco. ¿O no? ¿Vale? Pero en aquel entonces tiene que haber sido algo parecido e incluso más poderoso. Y Adán y Eva estaban presentes juntos cuando ella comió la manzana, lo entregó a su marido, estaba presente, Satanás estaba ahí en forma de serpiente y Adán estaba observándolo todo. ¿Así? Ajá. Pero era una rebelión en toda regla. Entonces ellos dijeron, pues no a Dios, pues yo también. Y el ser humano cayó. Entonces al caer, todas estas personas son hijos de ¿quién? Esa es toda la raza humana. Y cuando se mueren, ¿qué pasó? Se mueren todos. ¿Algunos saltan aquí? No, tenemos unos quizás un pelín más altos aquí. ¿Ves que hay unos cuantos un poquito más altitos? Bueno, podrían ser los sabios y los filósofos, pero ¿llegan al cielo? Tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a leer Gálatas 4:3. (3-6), ¿vale? Dice, así también nosotros,
cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieron la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, aquí arriba, esta línea que va para abajo, ¿quién viene? Dios Todopoderoso se hace niño. Y aquí está gateando, aquí está el niño que se fue al templo, aquí un poco más tarde, predicando el Evangelio, y le crucifican. Y luego se muere y 3 días más tarde se resucita, está 40 días con los discípulos, se va al cielo con luego el día de Pentecostés y todo eso, ¿no? Pues muy bien. Pues Jesús, ¿dónde está? Ahí arriba. Bien. Entonces tenemos a Adán, la historia de lo que pasó, los resultados de lo que pasó. ¿Dónde están todos los que están en Adán? Aquí, ¿no? ¿Pueden saltar y escapar de la ley? No. ¿Qué pueden hacer con la ley? Nada. Con la ley puedes hacerte el favor de morir. Ya está, eso es lo que hay. La ley te lleva a la muerte. Tú no puedes escapar de la ley, no puedes escapar de Adán. Punto. Ahora viene al rescate nuestro Dios Todopoderoso que se hace hombre y se muere. Y se resucita. Y está sentado en la gloria. ¿Quién, según el libro de Efesios, está sentado con Cristo en gloria? Nosotros. Entonces, nosotros estamos aquí. Ahora, estamos hablando de verdades y no de nuestras experiencias. Yo no me levanto por la mañana y siento, Señor, échate un poquito de papaya, necesito un poquito más trono. No me siento en Cristo, no me siento glorificado, no me siento muchas cosas, pero son verdades, ¿vale? Ahora, mi disfrute de estas verdades es un proceso de lectura, de escuchar gente hablar, pero el fruto de la justificación debería disfrutar casi todo ahora. Porque cuando yo llego al cielo, no voy a ser ni una medita más justificado de lo que estoy ahora mismo. Pero la santificación y el disfrute de su compañía y la limpieza de mi corazón es algo progresivo. Y eso sería tema de otra charla en el futuro si logro sacar unos... ¿Los dibujos son sencillos? ¿Sí? ¿Claro? Bien. Entonces, de este dibujo hay que sacar. Jesús nació bajo la ley, cumple la ley. ¿Por qué? Porque resucitó, para empezar, ¿no? Está sentado en la diestra de Dios y nosotros estamos en Él. Pregunto, ¿cuál es nuestra relación con la ley? ¿Qué he dicho? ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es la relación que tenemos con la ley? No, es que hay que pensar. No me importa vuestras contestaciones. En la justificación ninguna, efectivamente. No tiene absolutamente nada. Pero cuando Jesús empieza con el sermón del monte, lo hace, es peor. Es peor. Entonces, voy a saltar mucho de lo que tengo aquí porque estoy alargando y quiero llegar a la conclusión. Cuando leemos Romanos 7, 1 a 6, hay 2 interpretaciones. Y tengo un hobby, que es el libro de Romanos, y acabo de comprarme unos 7 comentarios nuevos que vienen del siglo 1800, vienen del tiempo 1850 hasta al principio de este siglo, y todos dicen más o menos lo mismo de Romanos 7, pero se dividen en 2 grupos. Se hablan de los alegóricos
que cuando están viendo esos versículos 1 a 6, hablan del marido, los dos maridos y la esposa. Pero en realidad la mayoría dicen que si entiendes bien, tengo poco espacio aquí, si entiendes bien los versículos, lo que pretende enseñar es una sola cosa, que la muerte termina con la ley, ¿no? Entonces, si tú mueres, la ley no te alcanza y punto. Y hay otras personas que dicen que, y aunque no estoy de acuerdo, es que las personas que le dicen son tan importantes en la historia de la iglesia que hay que repetir, porque encima es edificante, ¿vale? Imagínate la mujer, que somos nosotros, ¿vale? Entonces, la mujer en un momento está casada con la ley. Y la ley es un impresentable, en el sentido de que es perfecto, pero es un monstruo. Porque viene a la mujer y dice, de la cama. Venga, de la cama. Haz esto, venga. En 30 minutos estoy, si no está hecho... Y luego a los 30 minutos llega y no está hecho. Mira, termina esto y empieza con el otro. ¡Bum, bum, bum! Y es imposible. La mujer no puede con las exigencias del marido. Es imposible. Y al final del día, la ley está tan cabreado, toda la ley, que casi se quiere divorciarse. Todos los días quiere divorciarse, porque esa mujer no sirve para nada. Por favor. Mira, me casé contigo y no sirve para nada. ¿Para qué me casé contigo, tía? La verdad, ¿eh? Esa es la ley. No es, como se dice, exigencias correctas, si podemos entender. Eso es un mal ejemplo, pero eso es lo que dicen los alegóricos. Pero puedes entender la función de la ley. La ley exige de ti, pero tú no puedes alcanzar lo que dice la ley. Entonces estás desesperado, ¿qué es lo que necesitas? La única salida es la muerte. Ahora estamos casados con otro marido, y es Jesús. Y luego coge el sermón del monte, que es aún peor. Es que cuando te lees el sermón del monte, que es lo que estamos comentando tú, estamos libres en plan justificación, pero nuestra meta es servir al Señor obedeciendo lo que dice en la Biblia. La diferencia que es, Él se acerca y dice, mira, eso es lo que quiero de ti. Todos los días. Pero te voy a ayudar. Te voy a hacer nuevo por dentro. Te voy a dar el Espíritu Santo en tu corazón. Te voy a hacer amar mis caminos y te voy a animar en el camino. Porque yo sé que tú vas a fallar muchas veces, pero yo siempre estaré para recogerte. Y así es la vida cristiana. La ley, hemos muerto a la ley en términos de condenación. Hemos muerto a la ley en el sentido de que Cristo ha cumplido todas las tipologías del Antiguo Testamento. Del sumo sacerdote, de los sacrificios, del templo, del terreno, de todo. Se ha cumplido todo. Y lo que nos queda es lo más importante de todo. El carácter de Dios. Sé como Él, el sermón del monte. Y nosotros nos ha puesto el Espíritu Santo dentro. Nos enseña que hemos sido justificados por la sola fe. Es decir, la ley no tiene nada más que decir y cuando fallamos no es... No. Acudimos a un Padre que nos ama, que nos limpia, que nos levanta y que nos muestra de nuevo a su Hijo, muestra de nuevo la verdad que hay en el Evangelio y decimos muchas gracias y seguimos para adelante. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación. Dios no puede condenar porque ya condenó a su Hijo. Condenar 2 veces es ilegal. Ahora, teniendo esto de fondo, y por eso hay que meditar mucho en la justificación por sola fe, porque nuestro andar como cristianos es duro y fallamos mucho.
Y muchas veces nos damos un mal rato porque fallamos tanto. Pero el Señor no tiene problema con eso. Pero no estoy diciendo con eso que da igual que peques. No, nuestra meta es ser como Él. Y nos debe doler cuando pecamos. Entonces vamos a Él, de rodillas, pedimos perdón y arrepentimos. ¿Eso qué quiere decir? Cambiamos nuestra actitud hacia lo que hemos hecho y hacia Él. ¿Y cómo funciona? Pues poco a poco la gracia de Dios en nuestras vidas nos va cambiando. Y miramos hacia atrás. Y ahora me miro hoy en día, 23 de julio de 2023. Mi mujer lo sabe, fallos hay. Pero me comparo con el Pablo o el Paul de hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 42. Yo no soy la misma persona. Yo amo las cosas del Señor más que antes. Peco, pero muchísimo menos que antes. Uso mi tiempo mucho mejor que antes. Que no me hace mejor cristiano, no me hace más justificado, no me hace más condicionado para ir al cielo, porque todo eso viene de Cristo. Pero cuanto más tiempo paso reflexionando sobre lo que Él hizo por mí y por qué lo hizo y porque ese grandioso Dios magnánimamente viene y se rebaja para salvarme a mí, si yo mantengo mis meditaciones aquí, no me voy a equivocar, voy a ir bien y lentamente me voy a hacer más y más como Él. Así que concluyendo, hemos muerto a la ley. Cristo ha cumplido toda la parte de la ley del Antiguo Testamento y se encuentra en el libro de Hebreos específicamente y claramente mostrado. Estamos en un nuevo pacto. La ley está muerta en plan condenación. Hemos sido justificados. Pero Jesús ha venido y ha dicho, chicos, el sermón del monte es donde vamos. Y nos ayuda todo el camino. Y no es que da igual, pero vamos a fallar. Vale, pues arrepiéntete, levántate, porque no hay condenación. Solo hay vente, estoy contigo, arrepiéntete. A veces necesitamos ir a hablar con alguien y orar con un pastor o un amigo, alguien que es un poco más sabio que nosotros. Pero seguimos para adelante. ¿Vale? Y terminando, versículo 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Eso está en Cristo, estamos incluidos en su muerte, ¿no? Para que seáis de otro. ¿De quién? De Cristo. Así que ahí el alegórico vale, ¿no? Del que rescató de los muertos. Nos rescató de los muertos, a fin de que llevamos fruto por Dios. Como dije en el principio, el libro de Romanos se trata de dos cosas principalmente, aunque hay muchas cosas dentro. Uno es la justificación y otra es la vida. Dios da su justificación a nosotros, su justicia y su vida. ¿Ok? Y la vida es algo en lo cual iremos lentamente creciendo, y algo que disfrutaremos en su plenitud cuando muramos y Él viene. ¿Vale? Así que he intentado eliminar toda esa pesadez de la ley. La ley no es amo, es un siervo del Espíritu Santo que nos indica y nos inspira cómo quiere que vivamos delante de Dios. ¿Qué cariño? Ah, sí. Bueno, mi mujer quiere decir algo. He terminado, sí. Di algo. No suelo hacer esto, pero estaba ahí sentada y de acuerdo con todo lo que ha dicho mi marido, obviamente, pero yo añadiría una cosita, que hay personas, hermanos y hermanas, que no logran pasar, o sea, salir de la ley, no solamente por lo que ha dicho Paul, sino por sus heridas, porque les da seguridad estar en la ley, y es una falsa seguridad. Entonces, a veces también se trata de heridas que hay que sanar
para poder aceptar y ver que esto es una realidad. Amén. Pues ya está. ¿Cuánto he tardado? ¿Mucho? Las 12:44. Bueno, he mentido 15 minutos. Espero que os ha valido la pena. A mí me gustaría ver que alguien me hubiera explicado eso hace 42 años. El viaje que yo he hecho para entender el Evangelio sencillo, tal cual como viene, me está haciendo poner el primero otra vez si no te importa. Yo me gustaría morirme haber hecho esto. Y con tal que no digo nada nuevo, yo creo que está bien. Yo quiero lograr después, quiero dejar detrás de mí, si el Señor no viene antes, una serie de dibujos sencillos, criticados por vosotros, mejorados así, para que una persona puede rápidamente llegar a ver el legado que tiene en Cristo. Porque yo he tardado años y sufrido mucho para entender que estoy justificado, que estoy santificado para siempre, de una manera y de otra manera estoy siendo santificado, estoy en proceso. He tenido que superar las tonterías de los perfeccionistas, he tenido que superar las tonterías de los legalistas, y creo que más o menos él ha estado durante toda la reunión así que creo que voy bien, gracias, me anima. Y también, Nehemías, por tus comentarios acerca de la justificación, corrigiéndome. Tenemos que producir una serie de enseñanzas simples, sencillas y directamente al grano para toda la gente que el Señor nos va a traer, ¿vale? Porque vamos a crecer. Lo estamos haciendo bien.